personas que el Señor ha escogido, ha llamado, ha elegido, ha predestinado y ha conocido, según la Biblia, lo ha conocido antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos creen eso? Qué bueno, porque eso es lo que la Biblia repite muchas veces. Antes de la fundación del mundo, allá en la primera eternidad, cuando nada existía todavía, ni nosotros tampoco. Dios tuvo un plan, Dios tuvo un propósito. Y sin duda que algo iba a suceder más tarde, cuando Dios desde allá escogió, llamó, seleccionó, predestinó personas para que formaran el cuerpo de Cristo. Y Cristo como la cabeza y nosotros como el resto del cuerpo, sin duda que somos una parte muy importante en este plan que el Señor tuvo allá. Y hoy en día esta es la realidad. Y claro, yo he comenzado a hablarles a ustedes de que en todo ese proceso, por eso nos hicimos una pausa en el libro de Efesios para venir ahora y conectarlo, porque es una gran necesidad. La Biblia no es un solo libro de la Biblia, es un conjunto de libros, biblioteca, muchos libros juntos, pero que hablan de un solo tema, del plan y del propósito de Dios con nosotros y con el mundo también. Y luego nosotros ya sabemos en el libro de Génesis que es un libro de principios, es un libro del comienzo de todas las cosas, es un libro del origen de todas las cosas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la Biblia que escribió el libro de Génesis? Porque es el libro de los principios de todas las cosas, aún del mismo plan y del mismo propósito que Dios tuvo antes de la fundación del mundo. Entonces la iglesia juega un papel importante. Y la Biblia dice, que ahorita lo vamos a leer en el mismo libro de Efesios, Dios para dar a conocer por medio de la iglesia. Entonces la iglesia tiene una función en el mundo. Usted y yo, hermano, tenemos un ministerio en el mundo. Usted y yo, con razón la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian estas buenas nuevas. ¿No dice así? Cuán hermosos son los pies. ¿Cómo irán si no se envían? ¿Cómo irán si nadie habla? Entonces ya Dios tenía un grupo de personas grande de formar la iglesia en todas partes del mundo, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, porque el corazón de Dios es con toda raza, con todo pueblo y con toda nación. El plan que Él concibió. Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué glorioso ese plan, hermano, en que usted y yo estamos envueltos. Es un plan eterno, hermano, en la primera eternidad, y luego va a continuar por esta tierra, y luego aún viene la segunda eternidad, donde habrá un cielo nuevo, donde habrá una tierra nueva. Y luego Efesios dice que al final Dios le va a mostrar a los mundos venideros, dice en Efesios capítulo 2, lo que Él ha hecho con nosotros. Deja dicho que hay unos mundos venideros a quien Dios le va a mostrar la iglesia. Dice, miren, eso es lo que yo hice con ellos. Todo lo que yo le he dicho es bíblico. Es glorioso saber esto, hermano. Ahora le vamos a explicar qué fue lo que pasó. Cómo comenzó el plan. Cómo Dios comenzó a crear las cosas. Y todo iba bien en el capítulo 1. Y todo va bien corriendo hasta llegar al capítulo 2. Y nos damos cuenta que Dios hizo todas las cosas en orden. Y le dijo al hombre, tú estás encargado. Ustedes llenen la tierra, multiplíquense, subjugar la tierra, los árboles, y todo se lo he dado. Y arranquen con mi plan. Oiga, hermano, qué glorioso saber eso. Pero en el proceso llegamos luego yo le estoy dando una historia de lo que hemos hablado para conectarlo otra vez a ustedes aquí, porque entre semana, hermano, pasaron muchas cosas, que si ustedes vieron muchas novelas, qué sé yo, lo que la gente ve y todo lo que pasa, y ahora otra vez a ubicarte otra vez a esto. Pero tengo que conectarle su mente a dónde vamos, qué es lo que Dios está diciendo.
Y la iglesia se reúne cada domingo para entender eso y luego salir y vivir de acuerdo a ese plan y a ese propósito por el cual Él nos ha llamado y nos ha escogido. Y en este propósito y en este plan que el Señor lleva con nosotros, nos da a entender el principio y luego nos damos cuenta que en el capítulo 1 creo que es, si me vuelvo a recordar yo mismo, y en el verso último del capítulo 2 comenzamos a entender bien claro donde dice al final del capítulo 1, verso 31, que todo lo que Dios hizo, diga conmigo, fue bueno y bueno en gran manera. Todavía pasa el capítulo 1, el primer día, el segundo día, Dios hace toda la creación, entramos en el capítulo y ya por allá al final dice que finalmente Dios descansa, dice, y todo lo que yo hice fue bueno, y no solo bueno, pero bueno en gran manera. El hombre era feliz, no había problema, no había enfermedad, no había miedo, no había vergüenza, no había temor, no había ansiedad, no había tensión, no había guerra, no había pecado, no había malos pensamientos, no había nada, no había diablo en ese proceso. Todo iba bien, todo estaba bien, había felicidad, había gozo, había alegría. Dios hablaba con el hombre todos los días, platicaba con él, dice la Biblia. Pero cuando llegamos al capítulo 3, algo pasó, algo sucedió. No que eliminó el plan de Dios, porque Dios va a cumplir y está cumpliendo su plan y su propósito. Pero algo sucedió allí, algo histórico, algo trágico, algo que interrumpió el proceso del Señor. Y por eso usted va a ver y está viendo las cosas que usted está viendo en el mundo hoy en día. Algo no estuvo bien. Something went wrong. Algo salió mal. Entonces, y no con Dios, sino salió mal con el hombre. Entonces usted va a poder entender hoy en día, la iglesia tiene que saber eso. Si la iglesia no sabe lo que pasó en el capítulo 3 y el mundo mismo no entiende lo que dice el capítulo 3, no hay respuesta fuera del capítulo 3 de los problemas que están sucediendo en el mundo. No hay respuesta. Y luego, hermanos, en todo este proceso, ahora Dios ha escogido la iglesia. Y usted va a entender por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento, por qué la misma tierra. Mire, más tarde yo le voy a hablar de eso cuando lleguemos al trato de Dios con Adán y al trato de Dios con Eva. Usted va a notar que después que entró el pecado en el mundo, y vamos a hablar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, para que usted pueda entender lo que está pasando hoy en día, la causa de lo que causó los efectos que vemos que están pasando hoy en día. Por eso es que finalmente Dios va a tener un cielo nuevo y va a tener una tierra nueva, y por eso que la tierra va a ser renovada. Por eso que ahora los que nacimos ya después del pecado vamos a tener que renacer otra vez del Espíritu, vamos a tener que renacer de una simiente no corruptible, porque ya cuando nacimos aquí nacimos con una simiente corrupta que va a producir lo que usted está mirando en el mundo hoy en día. ¿Me oyen? Entonces usted va a poder entender estas cosas y puede estar un poquito más tranquilo, porque puede que usted no esté de acuerdo como yo en todo lo que está pasando, pero usted entiende por qué están pasando estas cosas. Y Dios quiso darnos a entender el comienzo, cómo fue que el pecado entró en el mundo. Y yo le he dado a entender que sería una palabra, ya no se habla mucho de ella, es una especie a desaparecer, es an endangered species today. La gente no habla mucho de pecado, y aún dentro de la misma iglesia ya no se habla mucho de pecado. Y yo entiendo por qué el mundo no quiere conocer el aspecto de pecado, quiere cambiar esa palabra de pecado, simplemente porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por quién quiere oír eso? Simplemente porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá.
¿Qué les parece? La Biblia dice que nuestros pecados nos alcanzarán. Con razón la gente dice, ¿sabes qué? Cambiamos ese idioma, mejor busquemos otro estándar por el cual queremos vivir. Porque ese no nos conviene mucho. No nos gusta que me estén diciendo cosas, y mal que está participando de la vida de pecado, con más razón. Entonces, hermanos, yo he venido conectándolo a ustedes con esto. La razón, le dije, por la cual los psicologistas rechazan esto de pecado, es porque la idea de exaltar al hombre y eliminar a Dios. Mire, en esta sociedad y en este mundo hay tres cosas que dominan. Primero es el humanismo, exaltar al hombre, todo es el hombre. ¿Y qué el hombre? Eso es lo primerito que domina. Luego el materialismo, de lo cual el hombre hoy en día, el consumismo está atado. Muchos de ustedes pudieran estar más tranquilos si no estuvieran siendo víctimas del materialismo. Tenemos una buena cama, pero no podemos dormir tranquilo en ella, porque los pagos que hay que hacer. Podemos tener una carpeta de este grueso, pero no podemos dormir tranquilos, tenemos que hacer los pagos. Tenemos unos recliners que quizá ni tiempo tenemos para sentarnos en él, pero ahí lo compramos y lo tenemos. Y el materialismo viene a ahogar estas cosas en la vida, en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Y por otro, el otro número 3, el sexo. Tres cosas tienen este dominio en la sociedad en que nosotros vivimos. Ahora, nosotros entendemos por exaltar al hombre, ahora, como al hombre no se le puede ayudar, parece, inventan un montón de programas y penalidades cada día más fuerte. A ver si eso ayuda, pues pongamos la cosa más fuerte. Que yo le hablé de la 3-strike law ahora. Bueno, pues ya como si lo hicieron 3 veces, mételo ahí adentro y trágate la llave y tírala y déjalo ahí hasta que termine la cosa con esta persona. Fíjense cómo piensan ellos. Ahora queremos traer la pena de muerte otra vez para atrás, porque como ya no podemos hacer nada, pues elimínalo. Es un esfuerzo. Dios, le dije en el pasado, Dios ya no está tratando, bueno, Dios está tratando con el diablo a través de nosotros. Pero déjeme decirle esta gran verdad. El trato de Dios es con el hombre ahora. Yo le hablé bien claro, rapidito le voy a poner estas escrituras aquí en el capítulo 6 para que usted se dé cuenta. No está ahí esa, ninguna está. What is it? It doesn't work the program. No cuento con ninguna escritura. Es que con seña yo no entiendo. No trabaja el programa. Muy bien. Entonces abramos nuestra Biblia en el capítulo 6. Muy bien. I tell you, I'm having so many interferencia espiritual en este asunto de hablar del pecado. ¿Me entienden? Y puedo entender de dónde vienen las cosas, pero la Biblia dice bien claro, nos da el secreto: resistid al diablo y de vosotros ¿qué? That's what you ought to do cuando vienen estas situaciones. Entonces en el capítulo 6 note, y el verso 1, que aconteció que cuando comenzaron, ¿quiénes? A ver, yo soy medio sordo, hermano. Los hombres, se está hablando de los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Después yo le explico esto, que ahora no me puedo detener ahí. Y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y digo Jehová, no contenderá más mi espíritu con quién. Estamos hablando del hombre. Para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? ¿Quién es carne? El hombre. Y estos serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra, dice. Y luego en el verso 5, y vio Jehová la maldad de ¿quién? De los hombres. Otra vez, vio la maldad de los hombres en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, de todo el corazón de ellos, era continuo solamente del mal. Mira el verso 7, el verso 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Al hombre otra vez en la tierra, y le dolió en su corazón. Y digo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra ¿a quiénes? A los hombres, hasta lo creado del hombre, hasta la bestia. Bueno, ahí podemos entender bien claro lo que la Biblia nos viene explicando a nosotros. Entonces, en este proceso, hermano, usted se da cuenta ahora que el trato es con el hombre.
Ahora, óigame muy bien para que no pierda lo que yo quiero comunicarle hoy. Nada puede poner fin, parece ser hoy en día, parece ser, al reino de terror, de corrupción. No se puede a través de tantas consejerías. En cada esquina, creo yo, hay un psicólogo, hay un consejero y hay un adivino. Y hay gente que lee las cartas y que la suerte, que la gente anda buscando todo tipo, cómo resolver sus problemas. Psicoterapia. No se puede porque el asunto no es eso, el asunto es pecado, pecado. La Biblia dice pecado. Todos heredamos una naturaleza corrupta. Ahorita le dije en Primera de Pedro, dice bien claro, que nosotros fuimos renacidos de una simiente no corruptible. Deja dicho que nacemos otra vez porque hubo una con la cual ya traemos que ya viene corrupta. ¿Están conmigo, hermano? Y por eso que Cristo dice que hay que nacer de nuevo. You have to start all over again. Pero ¿dónde hay que nacer? En el Espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron en el Espíritu. Se cortó en el Espíritu la relación con Dios en su vida espiritual. Y luego vino la muerte física porque la causa primordial fue la muerte espiritual. Ahora la muerte física es una consecuencia de un problema espiritual que surgió allí en el capítulo 3 de Génesis. Y en este proceso, hermanos, por eso es que hay que nacer de nuevo. Esta era la palabra que estaba en la mente del hombre y la palabra es pecado y por eso es que hoy no se oye mucho en día. Este vocabulario ya parece que no existe. Que toda maldición, oiga bien, toda maldición de Adán y Eva viene también sobre nosotros. Es absurdo para el mundo y es algo inaceptable. Y deje que lleguemos allí, porque cuando Adán y Eva pecaron, cuando el pecado entró en el lugar del capítulo 3, cuando entró allí, déjeme decirle una cosa bien claro, ustedes van a tener que entender tres cosas que Dios, hermano, Dios maldijo primero a la mujer. ¿Cuánto entienden eso? Si el mundo no le gusta oír eso. Dice, sobre ti ahora maldita serás y con dolor vas a tener a tus hijos. Le has dicho que antes no iba a ser así. Pero ahora, por causa de este evento histórico que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, ahora la mujer por dolor de parto iba a pasar. Yo le dije que yo vi a mis hijos nacer y le dije a Rachel, pobrecita, que ahora está en la casa sentada ahí esperando, ¿no? Porque ya le comenzaron sus contracciones y anda y tiene que estar esperando que pase allí. Entonces le dije estas cosas, pero va a entender por qué van a venir esos dolores. Y luego también le dijo, ¿sabes qué? No solo en lo físico, pero tú serás los deseos de tu marido. Y allí van a haber problemas y conflictos en los matrimonios. ¿Cuánto entienden esto? Parte de la maldición. Y luego Adán le dijo, ven acá, a ti también. Dice, maldijo a Adán. Y le dijo, ya no vas a comer la fruta del árbol y te la vas a comer fácilmente. No. Ahora tú vas a tener que sudar, vas a tener que trabajar, vas a tener que labrar la tierra y vas a tener y todo y con dolor vas a recibir el fruto. Todo eso vino por una maldición. ¿Cuánto entienden esto? Lo que han leído la Biblia. Y luego también le dice, y por ti la tierra será maldita también. Ya no te va a dar fácil la cosa, espinas y ahora la cosa va a ser más difícil. Y la misma tierra, entonces usted va a entender hoy, más tarde cuando yo le hable por qué hay tierras áridas que no producen, porque hay lugares donde usted mira la tierra que está como dicen aquí, craqueada, pero es una rajadita y la ve cortada y seca. Todo eso es parte de que Dios hace tiempo maldijo la tierra. Eso está claro para mí. Yo no tengo ningún conflicto en eso. Entonces, hermanos, nuestra cultura hoy en día, ellos no aceptan esas cosas. Nuestra cultura le ha declarado una guerra no solo al pecado, pero a todo aquello que se define como pecado. They don't want to hear that. And I'm going to tell you why. Porque ellos no quieren oír eso. Pero ellos
Todo, para ellos todo es un estilo de vida, no es un estilo de vivir, es un escogimiento que la gente hace, es una preferencia, no es pecado. Y la gente hoy en día dice, no, que ahora es preferencia. Hoy en día una mujer lesbiana dice, yo prefiero una mujer, eso es todo en cuanto a mi vida sexual, yo prefiero una mujer. El hombre dice, no, yo prefiero un hombre. Bueno, yo le dije bien claro, si es asunto de preferencia, que es de aquellos que prefieren niños de 10 y de 12 años, o niñas de 10, entonces si por preferencia eso lo hace bien. Uno de los negocios que más está creciendo hoy en día es la pornografía infantil. ¿Cuántos saben eso? Esa es la sociedad en que vivimos hoy en día. Sí, entonces no es asunto de preferencia, pero prefieren decir que ahora es lo que yo prefiero. Declaran una guerra a la culpabilidad. No te sientas mal, porque eso no es saludable para ti. No te sientas mal. Tenemos que eliminar la culpabilidad. Si hace algo y te molesta la culpabilidad, sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo hasta que va a llegar un momento que ya no te va a molestar. Eso es diabólico. Zaratustra hizo eso. Un filósofo alemán ateo. Yo he leído sus libros. Y Zaratustra venía bajando de una montaña y le dijo, ¿cómo estás? Ya, y acabo de matar a Dios. ¿Cómo que mataste a Dios? Sí, lo eliminé. Siempre estaba en mi mente que no haga eso, que eso es pecado, que no haga eso, que eso no está bien, y que no hago, y sabe, y no podía vivir la vida feliz. ¿Sabes qué? Se lo maté. Y ya no me molesta. Claro, es un libro metafórico y tiene muchas cosas que usted tiene que entenderlo, medio parabólico también. Lo que quiere decir él, yo lo eliminé ya de mi mente, para mí él no existe. Ya no hay nada que me molesta. Ojalá que usted nunca mate a Dios en ese sentido hablando. No te culpes por lo que tú no puedes controlar, porque todo porque no queremos reconocer que es pecado y no queremos arrepentir. Porque lo que trata con el pecado es el arrepentimiento, porque todo esto envuelve a Dios, envuelve a Dios. Por eso es que la iglesia está en este mundo hoy. Lo que sucedió en Génesis, para poderle darle respuesta al mundo hoy en día, ¿dónde está la raíz de todo el problema? Y déjame decirte, you may not gonna be too popular, muy popular. Claro, usted use sabiduría, no para decirle, ¿sabes qué es pecado? Porque la gente no quiere oír eso. Ellos te dan otra interpretación. Ellos dicen que lo que Adán hizo, lo hizo porque él escogió hacer lo que no tiene nada que ver con ellos. Ahorita te lo voy a probar bíblicamente que sí, que es genético, que viene ya con nosotros. Escoger hacerlo y no algo que es hereditario, dicen ellos, que no se le pasó a la humanidad. Esto según se dice hoy en día. Caín hizo con Abel, fue algo que él decidió hacer. Y vamos a hablar de Caín también, para que usted entienda de dónde viene esta reputación. Usted se va del capítulo 3, se mete en el 4 y luego el hermano mata a otro hermano. Ya desde ahí arranca la cosa. Algo que pasó en el capítulo 3. Y así que eso no tiene nada que ver con nosotros. La idea es que no hay tal cosa que el pecado original. Esa es la idea. Y que el hombre no está en una condición en la cual no quiere, sino esta es la idea, que si reconocemos que somos pecadores, tenemos que abrazar la idea de que necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos uno que pague por nuestros pecados, y que Jesucristo es la puerta, y que Jesucristo es la salvación, y que en Jesucristo hay perdón de pecado, hay limpieza. Aleluya. Esa idea de eliminarlo, eso, de que sea Jesucristo. Y luego, hermanos, seguimos en este proceso. El hombre puede por sí mismo lograr su redención por su propia penitencia y por su propio sacrificio que haga. Él puede alcanzar el favor de Dios. La Biblia dice bien claro que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y dice bien claro que es Jesucristo. El hombre puede por sí mismo, dicen que no puede. Él no necesita un Salvador.
Usted elimina un Salvador y usted elimina el pecado original. Entonces, ya, pues, ¿para qué? Pero la misma Biblia se explica por sí misma. Mírenlo aquí otra vez, rapidito. Por tanto, oh, gloria a Dios. Dios hizo un milagro, ¿no? Gloria a Dios. Como ¿quién entró? ¿Entró en el mundo por quién? ¿Y cuál era ese hombre? Adán. Entró por un hombre y por el pecado vino ¿qué? Ajá, no estaba en el plan de Dios eso. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos ellos pecaron. Mira el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos por la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Esto es un hombre Adán que arruina toda la cosa, y un nombre Jesús es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un nombre dado en el cual podamos ser salvos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ven la idea aquí? Note, este es el punto bíblico. Cuando Adán pecó, todo el mundo pecó en Adán, y la gente incrédula no quiere oír eso. Y cuando Adán recibe la pena del pecado, todos fuimos sentenciados a morir. Por eso es que yo no me identifico. Eso de Adán, eso son cosas bíblicas. El pecado no es una ilusión, hermano. No es la carne opuesta al espíritu. Todo esto es erróneo. El pecado es la disposición del corazón, es la inclinación, es lo encorvado, lo inclinado, lo torcido. En inglés decimos bent, B-E-N-T, lo doblado. Yo pienso mal, ¿no es así? Son mis pensamientos. Yo pienso mal, peco con pensar mal, peco con hablar mal, peco con actuar mal. Y eso es el hombre, no son los animales. Ellos no piensan, tienen instinto, pero no tienen pensamiento como nosotros. ¿Me entienden, hermano? Entonces, esta es la idea, este es el plan, este es el asunto. Yo pienso mal, hago mal. Yo hablo mal, hago mal. Actúo mal, y omito el bien, ya es pecado. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y que pues no lo hace. ¿Me están entendiendo? Porque este es un lenguaje que la iglesia lo tiene que tener bien claro. Yo pienso mal, yo hablo mal, actúo mal, omito, no hago el bien. Déjame explicarle ahora este cuadro, mejor dicho, porque estas son las 4 maneras por las cuales nosotros pecamos. ¿Ok, hermano? Usted no peca, o mejor dicho, usted peca cuando piensa mal. Yo tengo pensamientos que yo sé que no son pensamientos buenos. And you too. Amen. I sometimes have some unhealthy thoughts, and I know they are not good thinking, and I have to deal with. Tengo que tratar con. Usted peca cuando habla. Dice que en el mucho hablar no falta pecado, y todos somos culpables de eso. Muy bien. Usted peca por actuar el mal, y peca por no hacer lo que usted supo que era lo bueno y no lo hizo, y eso es según Dios, hermano. ¿Me entiende? Así que cuando yo me baje ahí abajo, salúdeme, que no soy yo que estoy diciendo esto, es Dios que lo está diciendo. Amén. Ahora, oiga esto. Usted peca cuando hace, cuando piensa y cuando actúa o cuando no actúa. El pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, déjeme explicar otra vez lo que es pecado. Y esto no hay que, esto hay que la misma Biblia lo haga. ¿Qué le parece? Déjeme dejarle que la Biblia lo haga y no yo. Mira lo que dice aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? Y ahorita vamos a ver cuál ley. No la del hombre. Pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Dios tiene sus leyes, hermanos. Desde antes de que tú, ya en el plan, en los propósitos,
Dios había, por eso tenemos allí, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Porque si usted no vive así, usted no está viviendo en armonía con Dios. ¿Están conmigo? Y en este propósito Dios tiene sus leyes. Transgresión es violar sus leyes. Eso es lo que es. Todo aquel que comete pecado, lo que está haciendo es, según Dios y sus leyes, son ilegalidades. Amén. Cosas fuera de la ley de Dios. En otras palabras, usted está ignorando la ley de Dios, como lo hacen los que no le sirven a Dios. Viven como si no hubiera ley de Dios. ¿Ah? Viven así. La Biblia dice en Romanos 14, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo el que no, lo que no proviene de qué es pecado. Mire el otro verso otra vez, para que allí, toda injusticia es pecado, aunque hay pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, hermanos, pecado es más allá de los límites de Dios. Bueno, esto no es suficiente. Ahora, ¿dónde está la ley de Dios revelada? ¿Dónde está su ley? Y para no transgredir su ley, más vale que usted conozca este libro. Más vale que usted lo lea, porque aún ni la ignorancia de no conocerlo, Pablo dijo que aún nuestras conciencias nos va a juzgar a nosotros. ¿Me oyen? Entonces hay que conocer este libro para no transgredir la ley de Dios. Si usted va a leer este libro y encuentra una bendición, reclámesela a Dios. Amén. Si usted encuentra en la Biblia un montón de promesas, pues diga: Señor, voy a confiar en ella. Gloria a Dios. Pero si usted encuentra un pecado, hermano, confesémoslo. Confesémoslo. Este libro Dios nos lo dejó para eso. Ahora, ¿dónde está la ley de Dios revelada? Está en este libro llamada la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Especialmente más en esta nación que yo amo tanto, a la cual Dios me trajo. Y estando aquí, yo no quería ministrar acá, y me fui a mi país en las calles. Le decía: ¿qué estoy? Háblame. Y para colmo me cerraron las puertas ya. Y dije: bueno, agarré la onda, me regreso a Estados Unidos a predicarle a gente que iban a venir de Centroamérica, Suramérica, y vinieron acá, muchos de los trasfondos, muchas mujeres y hombres que cruzaron frontera. Muchas de ellas fueron, no todas, algunas fueron violadas, y todo lo que pasa en este trasfondo para llegar a este lugar. Y esas son la gente la cual yo quiero que tú me ministres, a mí ministrándole a ellas. All right, God, that's what I'm going to do. That's what you want me to do. And based in that, I'm a happy man. Basado en eso, yo estoy cumpliendo. Nuestro punto de vista en cuanto a lo inmoral sale de la Biblia. Nuestro punto de vista en cuanto al crimen sale de la Biblia. Nuestro punto de vista en cuanto a la injusticia sale de la Biblia. Y todo esto está basado en la Biblia. Por eso es que nosotros decimos que es pecado. Ahora, pero a través de los tiempos, la gente se van apartando de los principios bíblicos como hoy en día. ¿Ah? Tenemos una generación que ya nace sin conocer la Biblia. En la escuela no se puede enseñar eso. Usted no puede tratar esas cosas en los trabajos, en su tiempo libre. Ya cada día esto se va desapareciendo. Hoy en día usted no puede decir que el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres es pecado. You can't say that. Me puede decirlo, pero en corte eso no corre. Y hasta te pueden acusar de cosas donde tú estás. La ley de los hombres dice que está bien en algunos estados. Si alguno roba, alguno mata, usted no puede pararse en corte y decir que eso es pecado al acusado. Que cometió pecado, lo mismo es
con otros asuntos relacionados con el aborto y otras cosas. No tenemos un código que declare lo que es pecado, ni aceptamos lo que la Biblia dice, dicen ellos, porque ellos no se rigen por estos estándares de la Biblia. ¿Ok? Entonces tendremos que decidir entonces fuera de la Biblia, según ellos, lo que es pecado y lo que no es pecado, porque la Biblia no es el código para nosotros, dicen ellos. No nos regimos por ese libro, es más, ya lo quieren sacar, ya hace tiempo lo sacaron de las escuelas y de la Corte Suprema quieren quitar los 10 mandamientos y todo. Elimina toda esa cosa, porque el problema es que si vamos a vivir por eso, y él dice que la paga del pecado es muerte, yo voy a morir. Entonces eliminémoslos. Será, hermanos, si continuamos así, yo no sé dónde vamos a terminar, porque sería difícil definir lo que es moral o lo que es... No, pues algunos me dicen, no, pues a mí no me parece así. Otros dicen, no, yo no lo veo así. ¿Pero qué no está basado en cómo el hombre lo ve? Está basado en cómo Dios lo dice. ¿Me entiende? Y por eso hay gente que te va a excusar, no, pues yo no lo veo así. Para mí eso no es pecado, pues no importa si no es para ti. Es transgresión de Dios. Es violación de la ley de Dios. Amén. ¿Cómo podría usted ir a una generación y decirle que ellos son pecadores? ¿Basado en qué? Te van a decir. ¿Basado en qué? ¿Basado en cuál estándar? Usted le reprende basado en lo que la Biblia dice, en la ley de Dios. Y ellos te responden, eso no es nuestro estándar. Nosotros no vivimos por ese libro. Nosotros no reconocemos este asunto de pecado. Pero eso es, hoy en día, por eso es que tiene que ser revelado y sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, yo quiero ayudarle en el tiempo que nos queda. Pecado es más allá de los límites de Dios, como le dije. ¿Bien? Ahora, ¿qué es? No es que solo el Espíritu de Dios en su palabra, hermano, el que puede traer convicción a la gente, ¿me entiende? Ya no se guían por palabra, ahora tiene que haber una obra del Espíritu. Óigame bien, porque voy a hablar algo muy importante. Hermanos, esta es una obra del Espíritu Santo. Y quiero que se lo pruebe con la Biblia. Vamos a leerlo. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no va a venir a vosotros, mas si me fuere, yo se lo enviaré. ¿Y qué sigue diciendo? Y cuando el Espíritu venga, hermano, oiga, y cuando el Espíritu venga, Él va a convencer ¿a quién? Al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es una obra que el Espíritu Santo, hermano, va a hablarle a personas que no creen en la Biblia, que cuando usted vino al Señor fue por convicción del Espíritu Santo, que te habló y te dio a entender quién tú eras. ¿No es así? Y decidiste nacer de nuevo y arrepentirte de tus pecados, pero eso fue una obra del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Cuánto dan gracias a Dios que el Espíritu Santo trajo esa convicción? Entonces no se preocupe mucho. Usted háblele a la gente en amor, en gracia, predíquele y dígale. Pero usted tiene que entender que es una obra que el Espíritu Santo hace en las vidas de las personas. Y sigue diciendo, de pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Ellos no aceptan este estándar de la Biblia. ¿Ah? ¿Y qué más? Y de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y el otro verso por último, y de juicio, oiga, hermano, oiga bien esto, porque eso va a ayudar en lo que sigue enseñando los otros domingos. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuántos saben que ya Dios trató con el diablo? Ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Note, en el verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ellos no aceptan la Biblia, hermanos, no aceptan la Biblia. Esto es algo que Dios hace, eso es amor, amor, de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es amor, que Dios lo hizo contigo, hermano. Pero note, para nosotros los que creemos, mira al capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a nosotros a algunas verdades. Y Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y se lo va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Y mire el verso 14. Él, cuando venga, mire, Él me glorificará, porque va a tomar de lo mío y se lo va a hacer saber a ustedes, hermanos, para que usted entienda la jugada de lo que está pasando en el mundo. Mire ahora lo que pasa con el que no cree en Dios, qué es lo que está pasando con ellos, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo le tiene cegado ¿qué? El entendimiento, pero aquí a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz que el Espíritu Santo trae del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de quién. Entienden por qué ellos no, esos son los estándares, como a mí me parece, porque ellos no andan contando con la Biblia. El príncipe de este mundo le tiene el entendimiento cegado. Con razón la Biblia dice que Pablo dice, oren para que los ojos sean abiertos. Ay, hermanos, miren, finalmente, ¿usted quiere saber lo que es pecado o no? Usted va a tener que leer y va a tener que estudiar este libro. ¿Qué hay que hacer? Oiga bien, que Dios dice que hagamos y que Dios dice que no hagamos en este libro. Y si violamos su ley, porque lo hacemos, Dios que dice qué hacer para relacionar y restaurar nuestra relación con Dios. Que si hemos pecado, abogado pues tenemos con nosotros a Jesucristo, a quien podemos venir y a través de Él podemos ser limpiados de nuestros pecados. Pero hay que leer este libro para darnos cuenta de esta verdad. Y ahí donde viene, ¿qué hacer cuando nuestra relación se rompe con el Señor? ¿Cómo evitar pecar? Aquí la Biblia dice. Y si pecamos, ¿cómo tratar con el pecado en nuestra vida? Fíjese que todo es pecado. No de tratar con mis errores, con cómo me pareció. Pecado es transgresión. Pecado es violar la ley de Dios. Por último, hablemos de la naturaleza del pecado, no de la definición, pero de la naturaleza del pecado. Primero, pecado es manchar, es corromper. Una cosa es la definición, otra es el carácter del pecado. Yo no sé si usted me puede entender allí. Esto es lo que caracteriza el pecado, no lo que lo define, pero lo que lo caracteriza. Es cómo se manifiesta en sí mismo, es en una violación a la ley de Dios. Y eso es lo que es. Ahora, pero ¿cómo es que aparece el pecado? Bueno, primero es como una mancha, es contaminante. Es para el alma lo que una cicatriz es para un rostro hermoso. Eso es lo que es. Es algo que tiene una ropa, que tiñe una ropa blanca, pero es como una plaga en el corazón. Pablo le llama, es lo que le dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, fíjese que lo que hay que conocer este libro. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo esa palabra, todos en voz alta. Limpiémonos. Limpiémonos, eso es lo que vamos a hacer ahorita cuando terminemos a participar de la Santa Cena. Limpiémonos de toda contaminación de carne y también de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Pero nos habla a nosotros, bueno, al inconverso también, para que él también se limpie. Pecado es andar contrario a Dios, y eso es lo que nosotros vemos hoy en día, hermano. La importancia de la iglesia, el propósito por el cual Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo, la escogió con un fin, con un propósito. ¿Y para qué lo hace? Mírenlo aquí. Según nos escogió antes de que pasara todo lo que iba a pasar en Génesis 3. ¿Me oyeron?
antes de que pasara lo que usted está viendo, Dios ya nos tenía en mente con un fin bien claro, bien específico, bien determinado, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin qué, sin mancha. Ven que Dios quiere tener un pueblo de antes de la fundación del mundo, que iba a vivir contrario a lo que usted está viendo hoy en día, hermano, que va a vivir conforme a lo que Dios ha ordenado. Y eso, claro, yo tengo que explicarle a la iglesia, porque la gente se convierte y le dicen: desde el momento que tú te conviertas ya no va a tener más problemas, toda tu vida va a ser llena de paz, y solamente pide y se te dará, y busca y hallará, y llama y se te va a responder. Well, it is true, muchas de esas cosas. Pero tan pronto tú cambias el estilo de vida de Dios, Jesús dijo bien claro que en el mundo tendremos aflicción. Porque la característica del mundo es de pecado, pero la nuestra nos escogió para que viviéramos vida santa delante de Él. ¿Están entendiendo? Mire, yo lo estoy preparando para lo que viene más tarde, hermano, para que usted pueda entender qué es lo que está pasando. Porque mire, si la iglesia no sabe esto, qué es lo que está pasando en el mundo, usted se va a encontrar con un montón de gente. Va a decir: bueno, y pues si Dios es tan bueno, pero si Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? No. La Biblia me dice a mí de dónde se arrancó todo esto. Y esto es pasajero. Toda la vida pasará, mas mis palabras no pasarán. La Biblia dice que las cosas del mundo van a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer al final para siempre, hermano, para siempre. Eso dice la Biblia. Y no va a costar. Sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, que es un tipo del mundo. Vivían esclavizados, vivían allí por el látigo de los egipcios. Y finalmente Dios los libera, los trae por un camino, por un desierto, y trata. Allí en el desierto le quiso sacar todo lo que el mundo le metió adentro, lo que Egipto le metió ahí adentro. Amén. El problema ahora no es sacar a los cristianos del mundo. El problema es sacarle al mundo a los cristianos de adentro. ¿Me están entendiendo? ¿De dónde vinieron? Ese es el problema hoy en día. Sacarnos esa mundanalidad que todavía la traemos. No digo que usted la traemos con nosotros. Y en este proceso, hermano, cuando yo llegue a esa parábola que, ay Señor, sembramos trigo, pero ¿sabes qué? Vino otro y también sembró cizaña. ¿Cuánto entienden eso? Y ahora, ¿qué hacemos? El Señor dijo: no las toquen, porque queriendo arrancar la cizaña, pueden arrancar el trigo. Es un trabajo que no nos corresponde a nosotros, ¿me oyeron? Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué fue lo que se quitó? Fue la cizaña. ¿No fue así? ¿Cuánto han leído eso? ¿Qué fue lo que permaneció en todo este proceso de la historia? Lo que va a ser quitado es lo que ha dañado. Es el cizaña que va a ser quitada, y es el trigo el que va a permanecer por 1000 años, demostrando lo que es el reino de Dios en esta tierra, hermano. Por eso es que si sufrimos con Él, reinaremos con Él, hermano. Pero es que nosotros, claro, ya hemos venido, eso es parte del daño del pecado. Somos impacientes. ¿Usted le ha tocado vivir en esta generación? Las otras civilizaciones eran malas y quizás peores. Bueno, no tanto. Ya que lleguemos al capítulo 6, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estaba pasando en los tiempos? Les ha dicho que se va a repetir. ¿Me oyeron? Y vamos a mirar eso. Finalmente, hermanos, ¿qué quiere decir? Usted tiene que estudiar este libro. Cómo evitar pecar. Y si peca, ¿qué hacer? ¿Qué hago, hermano? Es pecado. Pecado es transgresión. ¿Te sientes mal? Qué bueno. Si pecas, qué bueno que te sientes mal. Les ha dicho que hay esperanza. Y que ya no es tu naturaleza pecar. Por eso te sientes mal. Amén. Cuando no éramos cristianos, pecamos. ¿Y qué? Y seguíamos cantando esos cantos que yo me acuerdo de mis tiempos, de los tríos, los Panchos creo que era, que sigamos pecando hasta la misma muerte, es mejor que sigamos. Eso. ¿Se dan cuenta la mentalidad del mundo humano? Ay, Señor.
Hermanos, para terminar, estoy buscándome la naturaleza del pecado, sí es. ¿Cómo aparece? Como una mancha. Y Pablo lo menciona. Ahora, ¿por qué? Para que seamos luz. Mire lo que dice Primera de Pedro, creo la que sigue. Más vosotros, hermano, dice más, está hablando ahora un cambio. Más nosotros somos linaje que escogido. ¿Para qué? Linaje sacerdocio, para un sacerdote intercede entre la gente y Dios. ¿No es así? Dios necesitaba un pueblo, una iglesia en este siglo como usted y yo, para poder mediar y orar por las ciudades, por los pueblos, por las personas, ayudarlos en sus problemas, en su relación que está cortada con Dios. Nación, ya somos una nación santa, un pueblo, pero ¿quién lo adquirió? Dios, para que en medio de este mundo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Ahora, hermano, para que los que obran en maldad, mire Isaías 55, le dice, fíjate el corazón, deje el impío que, y el hombre inicuo que, y vuélvase a quién, el cual va a tener de ellos misericordia, al Dios nuestro, el cual será, diga, haga así conmigo, amplio en perdonar, hermano. Pero ¿qué está tratando Dios? Con el pecado. Deje el impío estas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿y quién se lo va a decir? ¿Es una iglesia? Por eso usted es tan importante, hermano, en esta tierra. Ahora, mira lo que dice Romanos. Porque todo el que invocar entonces el nombre del Señor será que amén, pero no se queda ahí. Mira cómo sigue diciendo. Pues ¿cómo van pues invocarán a alguien que no han creído? Es un trabajo de nosotros de predicar para que ellos crean, ¿no? Porque esto es por fe, que no han creído. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han qué? Con razón Dios tenía que tener un pueblo, una iglesia que enunciara el evangelio, y por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándole que guarden todas. Ese es nuestro trabajo, no de convertir a la gente, es un trabajo del Espíritu Santo. Usted nada más evangelice, usted nada más hable con amor, con gracia. El resto, esto de salvación es de Dios que salva al hombre. Amén. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien le predique? Entonces usted entiende en este todo proceso de lo que sucedió después del capítulo 3, la importancia ahora de que Dios quería tener un pueblo. Somos luz del mundo. Para mí entonces el mundo está en oscuridad, porque si nosotros somos la luz, somos la sal de la tierra. Amén. ¿Ah? Eso da a entender la posición nuestra en un mundo como el que estamos viviendo. No se apure, que yo le voy a hablar de que la Biblia dice que Dios preserva a los fieles. ¿Usted me oyó? ¿Usted sabe lo que es preservar? Dios preservará a los fieles, porque lo va a necesitar. ¿Aló? Va a necesitar los fieles. ¿Cómo irán? Y mira el verso 15, el último verso. Ahora viene. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, como ya está escrito, cuán hermosos son los pies de los hermanos de comunidad cristiana, que anuncian la paz, y de los que anuncian buenas noticias, porque el mundo está lleno de malas noticias. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, pero hoy todo lo que vemos es malo en gran manera. Y no me digan que no, porque usted lo lee todos los días y te pone las cosas más sobresalientes. Y vamos a entender que ya el mundo ha sido juntamente con el enemigo juzgado. Y todo lo que usted ve es parte de ese proceso, porque usted tiene que mirar no de dónde vino, sino dónde usted está, para qué está aquí y a dónde usted va. Amén. Yo estaba pensando, viniendo en el camino, oye, va a ser glorioso cuando, wow, todo el reino de Dios aquí en la tierra. Mi mamá y mi papá ya están con el Señor hace tiempo. Qué glorioso que yo me voy a reencontrar con ellos. Y le voy a decir a mi papá, y le voy a decir a mi mamá, no más llanto, no más tristeza, no más dolor. Ahora no hay muerte, no hay nada. Oiga, y vivir 1000 años reinando con el Señor aquí en la tierra. Y después de los 1000 años entonces comienza la segunda eternidad, donde habrá un cielo nuevo,
una tierra nueva. Oh, hermano, yo le pudiera hablar de muchas cosas de esas, pero vienen en camino, ¿ok? Ahora mire, ya voy a querer cruzar aquí en esto. La iglesia elegida, escogida, predestinada, redimida, hermano, para ese fin. El pecador pisotea en la ley de Dios, pisotea el carácter de Dios, voluntariamente cruza la voluntad de Dios y hace de burla de Dios. La palabra pecado en hebreo es rebelión. Y esto es lo que fue para Satanás cuando se rebeló, y como también fue para Adán y Eva, como también lo fue para nosotros. Qué glorioso que usted ha venido ahora a Cristo Jesús. Mire Jeremías 44, ya voy a terminar. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no lo oremos de ti. Mire el verso que sigue porque va en conexión. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Ay, hermana, eso es el inconverso. Para ofrecer incienso a la reina de quién, derramándole libaciones, y como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y tuvimos alegre y no vimos mal alguno. Hermano, el pecado no solo destrona a Dios, pero deshace la idea, no que lo hace de veras a Dios, y lo reemplaza con nosotros. Y ya vivimos para nosotros. Si el pecado tuviera su manera, Dios dejaría de ser, o mejor dicho, si el pecador sería el Dios de este mundo. Así que el pecado es una rebelión contra Dios. Déjeme darle la última, tercera, el pecado. Aquí viene, hermano, iglesia. Y Donaldo iba bien con el canto que Dios le dio. Hermano, aquí vamos bien. El pecado es tanto para inconversos, pero el pecado para nosotros los cristianos también es, y dígalo conmigo, ingratitud. Eso es pecado contra Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Todo lo que somos es de Dios y por Dios. Vivimos por Dios. Nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. ¿Me oyeron, hermano? Todo es Él, todo lo dado. Aún al pecador Dios le da. Permite que llueve para el justo y para el injusto. Y permite muchas cosas. ¿Cuánto entienden esto, hermano? Pero óyeme bien, mira lo que dice Hechos capítulo 17. Porque en Él vivimos, ¿no es así? Y en Él nos movemos, ¿no es así? Y en Él somos, que es lo que le digo ahorita, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Otra vez, ni le dieron ¿qué? Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se hizo entenebrecido. Hermano, la ingratitud es un pecado delante del Señor. Toda la comida que el pecador se comió, Dios se la dio. El aire que respira, Dios se la dio. El gozo que experimenta, Dios se lo dio. Los beneficios, Dios se lo dio. Todo esto es provisto por Dios, hermano. Todo lo hermoso de la vida es de Dios, y es Dios quien nos da la sabiduría. Sabiduría para pensar, para sentir, para llorar, para cantar, aunque algunos no cantamos muy bien, pero no importa. Dios nos dio eso. Él nos dio las habilidades especiales, nos dio talento, capacidad de relacionarnos con otros. Dios nos dio eso. Es Dios quien provisionalmente nos preserva las epidemias y del morir, de la muerte. Y ya con estas dos escrituras terminamos. Note, es como Absalón, el hijo de David. ¿Qué le parece? Absalón, tan pronto sale de hablar con su papá, David lo abraza y lo besa, y se va a una reunión a planear cómo traicionar a su propio padre y quitarlo del trono donde estaba David. ¿Qué le parece?
Absalón se paraba en la puerta, porque antes había una cosa abierta ahí, y la gente llegaba con su camello, y Absalón se paraba a saludar a la gente. Oiga, porque a veces espíritu prevalece en la iglesia. Óigame bien. A saludar. Oye, ¿cómo te va? Oh, no me va muy bien. No, pues sí, en esta ciudad aquí no hacen nada por la gente. Es que ya está haciendo campaña en contra de David. ¿Me oyeron? Si yo fuera el rey, mira lo que yo hiciera, esto. No, que si yo, no, si fue. ¿Me entienden lo que le digo? Eso viene de mucho tiempo atrás. Rebelión contra su propio padre. ¿Qué les parece? Y después de ser abrazado y besado por el padre, sale una reunión para traicionarlo. Y allí planea eso. El pecador hace lo mismo, toma el amor de Dios, lo provisto por Dios, y luego se va y lo traiciona, haciéndose amigo del enemigo de Dios. Y yo no invento eso, es lo que dice la Biblia. Aquí está. Ya no entró otra vez. Ok, Dios hace milagros, pero Santiago 4:4 yo se lo leo. Yo lo leo. El que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Si tú te vas con el enemigo de Dios, ya tú eres enemigo de Dios. ¿Me oyeron? El que se hace amigo del mundo y practica la mundanalidad y vive la vida de pecado y vive la vida de rebelión y vive la vida de como la vive, ese ya se hizo enemigo de Dios. Se hizo él porque Dios trazó una ley. ¿Me oyeron, hermano? Pero aún así Dios dice: deje el impío su camino y vuélvase. Y yo voy a ser amplio en perdonar. Entonces, mire, ahí está. O almas adúlteras. ¿Qué no saben ustedes? Que la mitad del mundo es enemistad contra quién. Y que cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué es lo que pasa? Se constituye enemigo de Dios. Hermanos, algunos de ustedes quizá, yo no sé, I'm just saying this here in the pulpit, quizás algunos coquetean. You flare with the world sometimes. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Cuántos son los que coquetean? ¿Usted nunca coquetea? Yo coqueteé muchas veces. Ustedes son tan inocentes. Está bien. Tú te pones a coquetear con el mundo. You're going to have some problem. You flare with the world. You're going to have some problem. Y después no vas a saber cómo quitártelo de encima. Entonces, hermanos, si no aceptamos el relato bíblico en el libro de los orígenes, de los principios, de los comienzos, que es Génesis, si no aceptamos lo que sucedió en el capítulo 3, nosotros no sabremos el porqué de lo que está sucediendo en el mundo. Tampoco tendremos una respuesta al mundo que tiene muchos interrogantes hoy en día. ¿No es así? Créame, las últimas, ¿verdad que nada más hay 2 escrituras, ¿verdad? Para que me crean? La iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo para esto. Aquí está el verso que sigue: para que viviéramos santos y sin mancha delante de él. Y luego mira Romanos, esa es la última, 8. Ahorita arreglamos la situación, pero Romanos 8:29 dice: según nos escogió, porque a los que antes que, hermano, ahora usted va a entender por qué yo le digo a la gente que uno no vino no porque Dios los eligió. No, usted vino, Dios te eligió porque Él te conoció, Él supo que tú ibas a venir. ¿Me oyeron? Te conoció. También a esos, a los mismos que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primero, porque viene mucho después, primogénito entre muchos hermanos. Ahora el verso último dice: a los que predestinó fueron los que conoció, fueron los que eligió, fueron los que llamó. A esto también, ¿qué hace? Los llama. Y a los que llamó, que son los mismos, esto también lo justificó, les perdona sus pecados como nosotros y lo justificó. Y finalmente, hermano, ¿sabe qué va a hacer Él? Que lo va a glorificar. ¡Aleluya! Esa es la iglesia. Para ahí vamos, hermano. Y Dios está haciendo un proceso, Dios está haciendo un trabajo en nosotros, nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando, hermano, porque Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, y Él está preparando, y por eso Dios está trabajando en tu vida, porque tú eres especial para Él. Entonces, con ese espíritu, hermano, nos preparamos
Hermano Morales, estamos listos para la Santa Cena.